la palabra, y para eso dejó el hermano Freddy con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, hermanos. Gloria. La gloria para quién es, para Cristo, ¿verdad? Él es el digno de toda la gloria, de nuestra adoración, y pues por Él vivimos y por Él estamos hoy reunidos en este lugar. Así que recuerde, cada vez que nosotros nos reunimos en la casa de Dios es una oportunidad más que el Señor nos da de poder estar en su presencia. Algunos no la tuvieron, tal vez hoy o ayer o en estos momentos se dirigían algunos a sus labores, otros a comprar, otros a visitar a algún pariente, algún familiar, y la muerte los interceptó y hasta allí llegó su vida. Pero mire, el que tiene la par está vivo, vivo, y pues la vida es un regalo de Dios y hay que aprovecharla, porque un día se nos va a pedir cuenta, porque la vida es una oportunidad que Dios nos da a nosotros y se nos va a pedir cuenta qué hicimos con nuestro tiempo. Así que pues recuerde que ante los hermanos, un pastor, pues de alguna forma usted puede evadir, pero delante de Dios, ahí Dios nos va a pedir cuenta. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, hermanos. Capítulo 21, versículo 28, hermanos. Vamos a hablar acerca de esta parábola. Quiero decirles que hay parábolas las cuales son para Israel, tienen un contexto judío, pero homiléticamente, hermanos, se puede aplicar también a la iglesia, ya que, pues, hermanos, la palabra es aplicable a nuestras vidas y está escrita con un propósito. No vivamos pensando nada más que hay partes de la Biblia que no son aplicables a nosotros, pero se pueden extraer enseñanzas vivas y eficaces. Así que lógicamente hay cosas, ¿verdad?, que como la circuncisión, pues, que Israel tenía, pues ahora dijo Pablo que es en el corazón, dijo. Aquí está la circuncisión. Así que bien, se ponen de pie. Yo no sé si ustedes están haciendo católicos o aleluya. Ustedes tienen que saber que cada vez que se lee la palabra del Señor deben de estar de pie. ¿Por qué lo hacemos? Por reverencia a la palabra. Vamos a leer la palabra, capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y al final no fue, hermano. Dice el versículo 31. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, hablando acerca de Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Padre, hemos leído tu palabra. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das y nos permites de poder estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables hoy en esta meditación de tu palabra. Necesitamos ser redarguidos y transformados por tu palabra, Señor, ya que tu palabra
es la que necesita nuestra alma. Dice el Evangelio de Mateo que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, deseo que sea tu boca, Señor, tu Espíritu Santo, quien, Señor, traiga la palabra a la necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Y así como Israel recogía el maná día con día, así hoy venimos a recoger nuestra porción, Señor, que necesita nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy sí puede sentarse, hermano, acomódese y présteme atención porque voy a ser breve, nada más. Voy a ser un poco breve. Jesús, hermano, enseñó muchas parábolas. Nosotros conocemos muchas parábolas, como la higuera, la parábola como le dijo el pródigo, la del hijo pródigo. Conocemos parábolas como la de la moneda perdida, aquella mujer que perdió una moneda, tenía 10, perdió una, le quedaron 9, empezó a buscarla. Conocemos como las parábolas de la oveja perdida, que habían 100, pero el pastor deja las 99 y va a buscar a una. Quiero decirles que todas las parábolas tienen una enseñanza, quieren aplicarnos verdades, aleluya, y de esas enseñanzas nosotros debemos de alguna forma tomarlas a nuestra vida, ya que de cosas, llamémoslo así, hermano, que están a nuestros alrededores. Jesús era así. Jesús usaba las cosas que estaban alrededor para sacar grandes enseñanzas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice la Biblia que Jesús fue al pozo, capítulo 4, y allá se encontró con una mujer samaritana. Y él ocupa la representación del agua que estaba en ese pozo para expandir una gran verdad. Y le dice que, hermano, esa mujer que día con día iba a recoger agua a ese pozo, de esa agua que ella tomaba siempre iba a tener sed. Pero Jesús les presenta, hermano, y le dice, pero hay una agua viva que el día que tú la pruebes dejarás de tener sed. Hablando y diciendo que vea, dése cuenta cómo de un pozo Jesús saca una gran enseñanza y muestra cómo, hermano, gloria al Señor, el agua viva, que es el mismo, puede satisfacer, hermano, la necesidad que el hombre tiene, el vacío que el hombre tiene. Y una vez el hombre experimenta a Dios, deja de tener sed. O sea, quiere decir que el hombre, cuando conoce a Dios, ya no tiene necesidad de las cosas de este mundo que no satisfacían su alma. Pues la pregunta sería, si un hijo lo tiene todo en la casa, tiene comida, tiene techo, tiene a padres, a madres responsables, tiene televisión, tiene una refri, él abre la refri, quiere un jugo, se lo toma, se lo pide al papá, o sea, lo tiene todo. ¿Qué necesita ir a buscar allá a la calle? ¿Qué necesita ir allá afuera a buscar algo que allá no lo va a encontrar, sino que lo tiene en la casa de sus padres? Asimismo, todo creyente que está dentro del Evangelio lo tiene todo. Sin embargo, nosotros ya no tenemos necesidad de estar buscando en el mundo cosas que realmente no nos satisfacieron jamás ni nos van a satisfacer, sino que al contrario nos van a hundir. Por eso el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra de los vivientes. O sea, el salmista está diciendo: tú me eres suficiente. ¿Para cuánto Dios es suficiente, hermano? ¿O necesitan algo más? No. Necesitamos nada más tener de nuestro lado al Señor. Así que las parábolas son para sacar grandes verdades. La parábola que hoy hemos tomado es una de las pocas parábolas que a veces se habla. Y la parábola tiene 3 personajes: el padre y 2 hijos. Y nos va a mostrar, hermano, gloria al Señor, esta parábola, para resumirlo, la importancia de obedecer. Ese es el tema de esta mañana. La importancia de obedecer.
todos estos 3, 4, 5 versículos nos está dejando una enseñanza de la importancia de obedecer. Por eso el mismo Jesús les preguntó, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Y ellos tenían la respuesta. Así que, hermanos, quiero hablar acerca de la importancia de obedecer. ¿Qué tan importante es obedecer? ¿A quién debemos de obedecerle? A Dios primeramente, a su ley, a sus mandamientos, a su palabra. Y cuando obedecemos es porque queremos hacer su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre hacia sus hijos? Es que sus hijos trabajaran en la viña que Él tenía. Pero vamos a entrar en detalle. Pues en esta parte del ministerio de Jesús estamos hablando prácticamente que Jesús se está dirigiendo al punto donde Él quiere llegar, es decir, a la muerte, porque con ese fue el propósito de Él venir a la tierra, morir. Así que si todos los milagros se hubieran hecho, si hubieran habido sanidades inmensas, hubieran resucitado muertos, pero Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera habido remisión de pecados. Así que, hermano, Jesús se está acercando y entra a la ciudad, hermano, gloria al Señor, en Jerusalén. Y es una entrada triunfal. Y Él no entra en un caballo, sino que entra en un pollino. Es curioso porque los reyes normalmente eran los que entraban en la ciudad, hermano, después seguramente de venir de un viaje, después de venir de una pelea, de una gran batalla. Y todas las mujeres, niños, ancianos que se quedaban en la ciudad, se quedaban expectantes, aleluya, esperando, aleluya, porque habían visto salir los hombres de guerra juntamente con el rey. Y ellos se quedaban pendientes, porque si la nación de ellos perdía la batalla, ya sabían que estaban fritos ellos totalmente, que iban a venir sus enemigos y los iban a matar. Sin embargo, la nación, cuando miraba venir al rey en su caballo, aleluya, tal vez sangrado, tal vez herido, ellos sabían que habían ganado la batalla y los recibían triunfalmente, porque ellos sabían que habían venido de la guerra y que traían victoria. Pero la diferencia de un pollino, Jesús usó un pollino y no un caballo. Eso representaba prácticamente que Jesús venía en paz, pacíficamente. Ya ves que un caballo es más agresivo, más fuerte, tiene más vigor, hermano, tiene más rapidez. En cambio, un pollino es un animal más pacífico, más lento, más de carga, más tranquilo. Gloria al Señor. Cuando Jesús entra en la ciudad, es como que está Jesús diciendo: aquí viene el príncipe de paz. ¿Y cuál es esa paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que necesitaba el corazón suyo y el corazón mío. Esa paz que el mundo, que los imperios romanos, hermanos, que los gobernantes no pudieron entregar. Estaba entrando en Jerusalén aquel príncipe de paz, aquel que traía paz a la nación. Pero lamentablemente no todos lo recibieron de buena manera. Sin embargo, Jesús hoy ya viene, hace su entrada triunfal, y vemos, como conocemos nosotros, la purificación del templo. Israel estaba en un desastre espiritualmente. En el templo se estaba perdiendo el respeto. En el templo se había perdido, hermano, oiga bien, se había perdido la esencia por la cual el templo había sido. Y se había metido una clase de negocios en el templo, que ya todo le volvía más fácil a los que iban a ofrecer ofrenda. Y ya las personas que tenían la oportunidad de llevar su animal para presentarlo en sacrificio ante Dios, hermanos, buscaban lo más fácil, vendían toda clase de animal. Había una gran corrupción dentro del mismo templo.
Pero ¿quiénes eran los responsables de ello? Los líderes religiosos. El corazón de ellos ya estaba desviado. El corazón de ellos conocía la ley, mas no la obedecían. Sabían de memoria los mandamientos, el Pentateuco, conocían, hermano, de memoria cómo había sido creado el hombre, cómo había sido creado la tierra, hermano, pero de nada les servía tanto conocimiento porque al final no lo obedecían. Así que, hermanos, Jesús en ese momento entra en el templo y hermanos, se enoja al ver que la casa de Dios la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando la casa de Dios fue un lugar que se edificó para poder encontrarse con Dios, para poder encontrar comunión con Dios, para tener un encuentro con el Señor, para que las oraciones que subían de ese lugar, hermanos, que Dios mismo había escogido, pudieran, hermanos, ser contestadas y las ventanas de los cielos fueran abiertas a favor de ese pueblo que se reunía en ese lugar. Pero al parecer todo había cambiado, ya se había hecho un negocio. Y donde hay trueques, hay mafia, hermano. Vaya, aquí en El Salvador, para que usted me entienda, si usted va a una tienda, por ejemplo a Metrocentro, usted sabe que le van a vender algo legal, ¿verdad? Pero si usted se va para donde los coyotes, no le van a vender algo legal. Si usted se va allá, hermano, por el ¿verdad? Allá por donde estaban ellos, usted sabe la procedencia de todo eso. Entonces, donde hay trueques, hay una mafia. Y donde hay mafia, se busca conseguir las cosas de una manera ilegal, ilícita. No importa si a alguien lo dejan sin nada, o algunos iban pasando ahí y ahí mismo le robaban. Y cuando iban a ver al tercer día, ya estaba ahí con un precio, hermano, el teléfono, gloria al Señor, que lo estaban vendiendo. Así que, hermano, ese mismo factor espiritual estaba, hermano, Israel. Había una complicidad desde los líderes religiosos hasta todos los que estaban, hermano, haciendo una infinidad de trueques, hermano, estafándose realmente a las personas. ¿Sabe que aquí hay algo curioso? Y vamos a entrar en el tema. Es que a veces nosotros, entre más se nos acomodan las cosas, más nos acomodamos nosotros. Porque a Israel, hermano, el negocio era acomodarles todo, que todos lo tuvieran de la mano. Que si ellos iban a ofrecer sacrificio, ellos pudieran tomar, hermano. Ya no había un esfuerzo, ya no había una dedicación, ya no había aquel cuidado por aquel animal de poder presentarlo ante Dios puro y poderlo llevar hasta el lugar de sacrificio y ofrecerlo como ofrenda. Y a todos se los había hecho bien fácil. Solo iban a la par del templo y decían: quiero este chivo, quiero este burro, quiero este animal, quiero esto, y lo compraban nada más y lo llevaban. Ya no les costaba absolutamente nada. La iglesia, lamentablemente, en este tiempo está tan cómoda, hermano, que al parecer que entre más fácil tenemos las cosas, más nos acomodamos nosotros. Fíjense que la iglesia del ayer no era así. Hace 10 años la iglesia era diferente. Hace, digamos, 20 años la iglesia era más diferente. Hace 30 años la iglesia era diferente totalmente. Hace como unos 37 o 40 años la iglesia era más esforzada y tenía menos recursos y tenía menos posibilidades, y la gente viajaba. Hermano, oiga, hermano, en el 2011, 15 por ahí estaba peligroso. La gente tenía que caminar. Usted miraba a las 12, a la 1, a las 4 de la mañana, miraba hermanas con su mantelina caminando hacia sus casas, pasando en lugares donde habían asesinatos, donde habían robos, donde habían violaciones.
en comunidades peligrosas, hermano, donde ni un bolo se atrevía a caminar, pero el pueblo de Dios sí se atrevió a caminar. La gente de Dios sí aprendió a caminar en medio del peligro. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de un momento a otro cambió, se acomodó más. Gracias a Dios que ahora tenemos medios de transporte. Le voy a hacer una pregunta. ¿Y si no lo fueran a dejar a su casa, viniera al culto? ¿Y si no lo fueran a traer a su casa, viniera al culto? ¿Y si no tuviéramos carro, viniéramos al culto? ¿Y si no tuviéramos motos, aquí para todos, va, viniéramos al culto? ¿Se da cuenta? Y empezamos a decir que no hay recursos. Usted no necesita, porque hermano, a veces creemos que necesitamos grandes. Es que lo que pasa es que nos hemos acomodado. O ya solo caminamos en carro. O ya solo, hermano, si está lloviendo ya no venimos a la iglesia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha acomodado. Y hoy queremos todo entregárselo más fácil. Y que el Señor nos ayude a nosotros como pastores a forjar un carácter en los cristianos. Porque mi deseo es como iglesia, hermano, si usted no danza, no hace, gloria a Dios, lo done, pero que usted tenga carácter, que nada lo bote, que nada lo haga, hermano, de caer de la obra de Dios, porque eso tenía la diferencia a la iglesia antigua. Tenían un carácter, estaban pasando pruebas, estaban pasando luchas, estaban pasando dificultades, pero ahí estaba la iglesia adorando a Dios. Se iban familias enteras de la iglesia, pero ahí estaba el hermano siendo fiel a Dios y siendo fiel a la congregación. Ahora no, hermanos. Ahora, una vez ya no suena el teclado, se nos va el gozo a todos. A ese punto hemos llegado. Pero bien, necesitamos quizás una azotadita de Dios, ¿va? Necesitamos que el Señor nos vuelque esa comodidad. Necesitamos que el Señor nos muestre cuál es el verdadero celo que debemos de tener por la casa de Dios. Aleluya, por estar en su presencia, por amarle, porque los hombres del ayer tenían un deseo ardiente por poder estar en su casa. La iglesia de hoy perdió eso. Ya no. Y hay gente que prefiere mejor, hermano, estar tranquilos, cómodos, alimentar su carne que alimentar su alma. Pero dejemos eso hasta ahí, porque al final le vamos a entregar cuenta a Dios. No al pastor, no a los hermanos. Jesús venía en todo ese contexto y les habla acerca de una parábola de la higuera que solamente estaba inutilizando. Todo esto está relacionado hermano, a la vida religiosa que tenían los líderes en aquel tiempo. Que simplemente la higuera, hermano, gloria al Señor, Jesús fue a buscar higos, pero solamente tenía hojas y no encontró fruto. Y esa era la condición espiritual de Israel y de los líderes religiosos. Simplemente tenían en aquel tiempo túnicas, ¿verdad? Grandes, paletoneadas, tenían la ley de Dios de memoria, pero no tenían fruto. Lo que habla bien ante los ojos de Dios son nuestros frutos, que es lo que realmente el Señor espera de su pueblo. ¿Sabe qué, hermano? A través de los tiempos he notado tanto de que, mire, hay iglesias que al final ellas se destraban y son sinceras. No digo que eso es bueno, pero son sinceras. Al final dicen ellas, sí, esto no está bien, pero lo hacemos de todas maneras. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia evangélica? Que creemos estar cerca de Dios, que creemos que ya nos van a salir las alitas, gloria al Señor, y nos refugiamos a través de una apariencia. Pero no somos humildes, somos soberbios de no reconocer, hermano, y humillarnos delante de Dios que estamos en una calamidad espiritual. Que necesitamos, hermano, volvernos a Dios.
que ya no somos lo que éramos antes. Y que no solamente quede como la alabanza, ¿verdad? Ya no soy el mismo. Sino que de verdad podamos retornar y decir: Señor, perdónanos. Señor, nos arrepentimos. Señor, porque cuidamos una apariencia delante de los hombres, pero delante de Dios, hermanos, somos como aquel valle de huesos secos. Aleluya, que estaba seco en gran manera. ¿Vivirán esos huesos? Fíjate que yo les podía decir: no sé, hermano. Pero el Señor sí sabe si puede realmente levantar, hermano, de la mortandad en la que está, gloria al Señor, la iglesia. Realmente que el Señor nos ayude. Entonces Jesús viene hablando estas parábolas, golpeando la religiosidad de la gente. Pero llegamos a esta parábola de los dos hijos. Y dice el versículo 28, ¿por qué? Pero os parece, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió el hijo: no quiero. Pero después se arrepintió y volvió. Nos muestran dos actitudes. El primer hijo dijo: no quiero, pero fue. El otro dijo: sí, voy a ir. Pero al final no hizo. Estas dos actitudes representaban a dos clases de personas. Aquellos que dijeron: no quiero, y fueron. Jesús es claro en explicar y decir que esos eran los publicanos, eran las rameras. O sea, eran aquel grupo de personas pecadoras que en algún momento rechazaron el llamado de Dios. Todos los que hoy estamos acá, estamos incluidos allí. Que cuántas veces se nos predicó, cuántas veces se nos invitó, cuántas veces se nos dijo: vamos a la iglesia, ¿quiere que nos acompañe a una reunión? ¿Quiere que nos acompañe a un culto? Y usted decía: no quiero. Pero un día se vino a dar cuenta que ya estaba en un culto. Y que llegó tal vez a pasear al culto y dijo: bueno, voy a ir, ya tanto que me invita, porque las hermanas de antes invitaban a la gente. Hoy no sé. Hoy la iglesia invita a... no, ¿va? Pero queremos crecimiento. Queremos que las iglesias estén llenas. No, hermano, si no invitamos y no abrimos la boca y no hacemos nuestro trabajo, no vamos a... imagínense, por año cada uno trajera una oveja, un cabro, pues vaya. Y aquí el Señor transforma ese cabro en oveja. ¿Cuántas almas serían al año? Y si nos pusiéramos en traer 3 amigos al año. Y si nos esforzáramos en decir que todos los días de culto voy a invitar a esa persona, gloria al Señor, y voy a buscar la manera de traerlo hasta que venga con ese deseo de las almas, hermano, gloria al Señor. Y hermano, ¿por qué no lo hacemos? Hermano, es porque a veces no entendemos que Dios puede hacer grandes cosas en las personas, así como lo hizo en nosotros. El primer hijo que dijo: no quiero, luego reflexionó. Como aquel hijo pródigo, después de que lo había gastado todo, que había andado con mujeres, que había andado aquí, que había gastado todo el dinero del padre. Dice la Biblia: volvió en sí. ¿Y qué es ese volvió en sí? Reflexionó y dijo: hey, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy deseando la comida de los cerdos, que para los judíos eso era detestable totalmente, que había caído en la vileza, porque el cerdo era un animal inmundo para ellos. Volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre.
Y se regresó. Y su padre, ¿cómo estaba? Con un garrote en la mano. No, estaba esperándolo. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? Ese padre tal vez pasó desvelándose. Aleluya, hermano, esperando oír que venía aquel hijo con aquella angustia, con aquella preocupación. Y cuando vio aparecer a su hijo, hermano, el amor mostrado de su padre a su hijo fue revelado. Salió a recibirlo, lo abrazó, lo bañaron, lo cambiaron, le dio una vestidura, le dio un anillo, mataron el becerro más gordo. Gloria al Señor. Y ese día hubo fiesta en el reino de los cielos, porque cada vez que una persona, por rebelde que sea, cuando vuelve en sí, hay fiesta en el cielo. Este hijo dijo: no quiero. Aparentemente fue sincero, pero después reflexionó y dijo: voy a ir. Esos fueron aquellos hombres y aquellas mujeres, aleluya, que tal vez no tenían mucho conocimiento, que tal vez no conocían mucho, pero hermanos, reconocieron y creyeron en el Hijo de Dios y le siguieron y cambiaron y fueron transformados. Gloria al Señor. Esto nos identifica a nosotros, porque nosotros en muchos momentos dijimos: Señor, no quiero, no, ahorita no, pero gracias a la bendita misericordia el Señor nos salvó. Y cuando venimos nos dimos cuenta, hermano, que es mejor estar en la casa de Dios que fuera de ella. Gloria al Señor. Bendita sea la gracia del Señor que nos restauró, hermano. Entonces el primer hijo dijo: no quiero, pero luego se arrepintió. Habla de un arrepentimiento. Pero ¿sabe cuál era el segundo grupo de personas? Era el segundo hijo, el cual le fue a decir al padre y le dijo: sí voy a ir. Tuvo una buena respuesta, pero al final no fue. Esto habla acerca de cómo los líderes religiosos tenían una apariencia de supuestamente hacer la voluntad de Dios, pero dentro de su corazón no la hacían. Se lo demuestra a través de la Biblia. 29 del libro de Isaías, versículo 13. 29:13. Y esto usted lo va a encontrar en Mateo. Jesús también se lo dijo. Isaías 29:13. Dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. Hacían las cosas como si eran mandamiento de hombre o reglas humanas nada más. Dice otra traducción: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Qué duro es que el Señor nos pueda decir eso. Y para que usted entienda más esto, y ya voy terminando con esto, es que este hijo dijo: sí voy, pero no fue. Aparentemente sí iba a hacer la voluntad del Padre, pero no la hizo. Es como cuando usted le dice a su hijo: voy a ir al mercado. ¿Te bañas? ¿Pones los platos en el chinero? ¿Barres? ¿Trapeas? ¿Te peinas? Y me esperas acá. ¿Y qué dice el hijo? Sí, dice. Y cuando usted llega a la casa, no se ha bañado. Los platos están allá mismo.
Bueno, para ponerlo en contexto de ahora, pues ha pasado todo ese buen rato en el teléfono. Y de tan metido que estaba que él no se dio cuenta que la mamá iba a venir, que pasó 1 hora, pasó 2 horas y no hizo lo que le dijeron. Pero él dijo que sí. Asimismo hay muchas personas, dicen que sí van a hacer la voluntad de Dios, que sí se van a acoplar, hermano, al programa de Dios, pero al final solo quedan en palabras. Dios está interesado no en tus palabras, sino en tu obediencia. Porque si por palabra fuera, ya creo que ya estuviéramos en el cielo. Si yo pregunto, ¿y cuántos son cristianos? Todos dicen amén. Pero si yo te digo que me mostres tus frutos, ahí como que la cosa ya empieza. Pero si empieza, hermano, gloria al Señor, a haber mucha iglesia que simplemente, hermano, es como aquella parábola del sembrador que cayó en diferentes. Hay unos que la recibieron con gozo, con alegría, y dijeron, qué mensaje, gloria a Dios, pero no lo pones por obra. Ese es el problema. Y sabe que por cada mensaje que nosotros hemos oído, se nos va a pedir cuenta. Porque ignorantes no somos. Las cosas las hacemos no es porque no sepamos, sino porque ya sabemos y a pesar de saber lo hacemos. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Y eso es lo que representa a este hijo que dijo, sí, Señor. Tuvo la buena actitud, tuvo el buen deseo. Pero aquí no basta solo tus palabras y tu buen deseo. Lo que el Señor quiere es tu obediencia, que acciones, que no hables mucho, pero que sí hagas. ¿Sabe qué? A mí me encanta el tipo de personas que no hablan mucho, pero que sí accionan. ¿Sabe qué? Dentro de la iglesia hay de todo. Llegan hermanos, gente, aquí vamos a estar y le vamos a dar con todo y aquí y allá, y hablan una grandeza y que yo aquí, que no sé cuánto, y que hermanos se presentan como que fueran ya casi el hermano de Juan el Bautista, pero al mes y medio son como esas estrellas fugaces que solo pasaron en una iglesia más. Porque nunca van a tomar raíces, ni compromiso, ni responsabilidad. Y nunca se van a dejar, hermano, corregir, ni mucho menos someterse por la voluntad de Dios. Y un pastor, porque hay gente que le gusta andar como si son almas errantes de lugar en lugar. Y cuando ya ven las cosas serias en un lugar, la gente prefiere mejor agarrar sus maletas y largarse. Porque es más fácil irse que quedarse. Pero hay gente que solamente dice, hermano, aquí me voy a congregar. Solo eso dijo. No dijo nada más. Y ahí lo ve usted. ¿Cuántas personas dicen que van a hacer y no hacen? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque somos irresponsables y somos dejados. Le pongo un ejemplo. Yo sé que hay más de alguna cosa en nuestra casa que nosotros dijimos que íbamos a hacer. ¿Sí o no? Y dijo usted, esta vacación voy a aprovechar, dijo. Voy a pintar, voy a poner una tabla, que el Señor nos ayude a nosotros. Voy a hacer esto. Tenemos el lugar. Hemos dicho que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos. Y le apuesto de que va a pasar la vacación y va a venir ya la jornada de trabajo común y mucho menos vamos a hacerlo. Porque dijimos que lo íbamos a hacer, pero no lo hicimos. Asimismo, hay muchos creyentes dentro de la iglesia que dicen que van a hacerlo, pero realmente no lo hacen. Gloria al Señor. Hermano, yo quiero ya, hermano, finalizar este mensaje. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que hemos oído a personas
simplemente por un compromiso. Y aquí nadie queda excepto. Y le hemos dicho, sí, pero dentro de nosotros sabemos que no lo vamos a hacer. Solo por quitarnos acá. Como que cuando llega el a ofrecerle internet de Claro, usted le dice, yo ya tengo, gracias. Eso es mentira, no tiene. Tal vez tiene Tigo, pero usted, como no quiere estar perdiendo el tiempo allí, le dice, pero dentro de usted bien sabe que eso es mentira. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Decimos que vamos a hacer y no hacemos. Y Dios no se agrada de las personas que simplemente prometen, dicen y no hacen. Dios le importa tu obediencia y mi obediencia. ¿Qué tanto sepamos? Gloria a Dios. ¿Qué tantos libros hemos leído? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? Gloria a Dios. Pero ¿qué tanto la obedecemos? No, es que el Señor nos usa. Gloria a Dios que nos use de una manera gloriosa. Pero al Señor le importa más tu obediencia. Y dentro de esa obediencia está hacer la voluntad del Padre. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. No es que como nosotros decimos, Señor, yo te amo. Pero nuestra vida la vivimos como queremos. Y hoy como que las mujeres se han desatado más desde que dijo la Shakira que hoy las mujeres facturan ya. Hoy como que la mujer ha agarrado una libertad y viven sus vidas como quieren. Ya hoy la gente simplemente ya viene acá, pero ya después de acá ya es otra persona nada más. Estamos mal, hermanos. ¿Sabe que lo que el Señor desea de nosotros es que no solo oigamos la palabra, sino que seamos hacedores? Dios lo que le interesa es nuestra obediencia. Y parte de esa obediencia es como usted viste. Parte de esa obediencia es como usted habla. Parte de esa obediencia es como usted se comporta. Parte de esa obediencia es cómo es su conducta. Parte de esa obediencia es como su testimonio. Parte de esa obediencia es cómo usted pone en obra la palabra de Dios. Parte de esa obediencia es hacer lo que le agrada a Él. Y lo que le desagrada a Él, dejarlo de hacer. Pero la gente se ha acostumbrado simplemente, voy al culto, como que el pecado se me cae un poquito y ya cumplí con el Señor y luego pues vamos y hagamos nuestra vida como nosotros queremos. El problema es que el Señor viene y nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Así que le hago una pregunta, ¿de cuáles hijos somos nosotros? ¿De los que decimos que vamos a hacer y no hacemos? ¿O de los que un día dijimos no, pero ahora estamos haciendo la voluntad de Dios? Dios quiere que nosotros realmente nos arrepintamos y reflexionemos esta mañana y digamos, ¿cuántas cosas dije que iba a hacer y no he hecho? Pero voy a empezar a hacerla. Hay gente que dice, hoy sí voy a orar. Empezó el primer día con todo, que hasta el té les iba a caer. Pero de ahí. Así que hermanos, el Señor quiere nuestra obediencia. Padre, he predicado tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, como hermanos. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes y a hacer tu voluntad, Señor. A veces no es qué tanto nosotros hablamos, decimos, nos comprometemos, sino qué tanto hacemos, Señor. Lo que tú estás interesado, Señor, no en todo lo que nosotros decimos, sino en lo que nosotros procuramos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, Señor, a hacer tu voluntad y poder amarte con todo el corazón y con todo el alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, estimados, vamos a recoger las ofrendas.
Vamos a dejar a nuestro hermano Roberto.